que al arte le interesa particularmente. Ahora simplemente, bueno, señalaré algunas cosas, ¿no? Claro, yo lo que tengo que decir en primer lugar es que si la transición es un asunto muy delimitado en el tiempo, y claro, desde la perspectiva histórica, tal como lo ha contado Santos Juliá, son cosas que tienen fechas todas, y seguramente, aunque discutan entre los historiadores, bueno, hay forma de encajar ahí un intervalo, ¿no? Y decir, este es el momento. Desde un punto de vista cultural y desde el punto de vista del arte, seguramente esto todo es mucho más blando. Es una cosa que son procesos mucho más complicados que posiblemente ni siquiera han terminado, también desde un punto de vista social, ¿no? Y que han sido de todos los colores, ¿no? La transición, evidentemente, claro, salir de una dictadura es estupendo, lo mires por donde lo mires, pero luego también ha habido, en los efectos, digamos, de la transición, ha habido movimientos en relación a las producciones artísticas que posiblemente han ido por un camino que no sé si era mejor, ¿no? Que, es decir, la vía espectacular, por ejemplo, que adoptó el arte en España en estos años, también el cine, yo creo, ¿no? Una cierta renuncia del cine a colocarse en una posición un poco más potente desde el punto de vista cultural, ¿no? Bueno, voy a ir un poco por ahí. Ocurre que, digamos, yo soy estudiante entre el 77 y el 82. O sea que en realidad a mí lo gordo de este asunto me pilla como estudiante, en un contexto además particular, ¿no? Un contexto en el que posiblemente la universidad no estaba tan motivada o tan activa o tan beligerante como en generaciones anteriores a la nuestra, tal vez la generación... Pero solo con unos pocos años más ya ahí cambiaba la perspectiva. Yo no estudié arte, eso lo tengo que decir, mi formación es de audiovisual, digamos, yo pretendía hacer cine, esa era un poco la intención con la que vine a Madrid como estudiante, en un momento en el que la escuela de cine había desaparecido y había también ya una transformación que introducía eso que se llama las ciencias de la comunicación, ¿no? Que, claro, desde el punto de vista del arte puede ser un desastre, ¿no? Desde el punto de vista, estos puntos de vista son muy interesantes y hoy me agarro a esos remoquetes de Godard que siempre insisten que la comunicación mató el arte, y yo creo que es verdad. Y tal vez es de lo que voy a hablar un poco hoy, ¿no? O sea que voy a poder hacer hacer un relato que tiene que ver, que no es un relato académico, que no es un relato que puede dar cuenta de todo. Yo no puedo hablar de la situación del arte en España de una manera global porque no me dedico a eso. Puedo contar un poco el pequeño trayecto de un estudiante que se introduce en el mundo del arte justo en el momento en el que estamos en la transición, y también tal vez pueda contar las decepciones, en realidad. Voy a ser un poco decepcionante, tal vez. Las decepciones y también bueno, no solo las decepciones, es decir, pero sí, una cierta decepción cultural al ver cómo la posibilidad que se abría en España en el campo del arte y de la cultura, que era tan espléndida, en realidad, a un cierto nivel, fracasó. O se entregó a posturas y a modos de hacer que desde mi punto de vista no son los más interesantes. Es verdad, y escuchando a Santos Juliá antes me daba cuenta de esto, es decir, en España ha habido un gran trabajo, digamos, larvado, bueno, silencioso, ¿no? Silencioso, de muchos intelectuales, ¿no? Que antes, desde luego en el franquismo también, y que durante la transición y ahora mismo, digamos, piensan y reflexionan e investigan de una manera, digamos, que me parece extraordinaria, ¿no? Y también los artistas, digamos, en todo este periodo han aportado con gran generosidad, creo, una contribución, tal vez invisible, en cierto modo, ¿no? Pero una contribución al espacio público a través de su trabajo, como digo muchas veces,
claro, porque lo que la transición provoca es la visibilidad de ciertas cosas y posiblemente el acallamiento de otras que curiosamente estaban ahí, digamos, entre esas fuerzas que Santos Estudiantes contaba, sociales, ¿no? Desde los barrios, desde las asociaciones, desde los movimientos, de los colectivos, de tal y cual. Bueno. Y también desde posiciones que eran muy críticas en su planteamiento frente a la propia cultura audiovisual y que dejaron de encajar enseguida en cuanto la cultura, digamos, optimista que viene detrás de la transición, lo que provoca es también un pelotazo, es una palabra tan fea que se utilizaba tanto en los 80, ¿no? Pero un pelotazo que no era solo económico, que era un pelotazo, digamos, emocional, casi, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, que en el año 86 se produce una exposición en el Palacio de Velázquez de Miquel Barceló, que no le quiero quitar ningún mérito a este artista, pero que tenía 29 años, y que al año siguiente es Premio Nacional de Artes Plásticas, y eso realmente es una opción, digamos, una reorientación de las culturas más contestatarias o más atrevidas en el plano puramente estilístico de los medios que se utilizaban y tal, y que acalla durante muchos años la labor de muchos artistas que eran muy interesantes y que ni siquiera pasaban a la historiografía del arte, es decir, que fueron directamente como desaparecidos, ¿no? Bueno, voy a intentar anclarme un poco a lo que tenía escrito. El otro día, cuando estaba pensando esto, estaba tan aterrorizado que me puse con Trilce. Fui a San Vallejo a ver si podíamos hacer algo. Y me saltaron unos versos que me parecen muy interesantes del poema 27 de Trilce, que por un lado dice, me da miedo, lo dice dos veces en la primera estrofa, me da miedo, que es lo que yo tenía aquí, y luego dice, entero lugar para este no saber dónde está. Y esta cosa de no saber dónde estar, que es mi posición como artista en general y como persona en la vida, un poco desubicada siempre, ¿no? Pero también mi posición aquí, digamos, como alguien que va a hablar o que está hablando ya sin autoridad, ¿no? Y que, por otro lado, el tema que me ofrecía María Virginia, los replanteamientos en el arte, bueno, probablemente, digamos, este entero lugar para no saber dónde estar también es una descripción del espacio de la transición en términos culturales, ¿no? Que por otra parte fue fantástica en cierto sentido. Bueno, fue fantástica. Estos días estuve repasando por cuestiones profesionales, tuve que ver imágenes de las que hacía en los años 80, cuando empecé a trabajar con un colectivo de artistas, y me daba cuenta de que hacíamos cosas en la calle, fundamentalmente trabajando en el espacio público en esa primera etapa, hacíamos cosas que hoy nos hubieran llevado a la cárcel o a los tribunales, y las hacíamos con total naturalidad, la gente las recibía en la calle con total naturalidad, y es extraordinario que ahora, por mucho menos, te ponen una demanda judicial y te llevan ante el juez, ¿no? Lo que quiere decir que, bueno, que había algo efectivamente muy saludable, muy gozoso en ese momento, ¿no? Pero también vino esa especie de conducción de, al menos, lo que era más visible de la cultura artística hacia Arco, hacia... Bueno, en fin, que no, tampoco, para mí fue muy importante Arco, estábamos tan desinformados en aquel momento que yo iba a Arco a estudiar, es decir, como íbamos a ver, los estudiantes veíamos cuadro tras cuadro, te aprendías lo que había allí porque era la única manera casi, o una de las pocas maneras que teníamos de ver en directo producciones contemporáneas, ¿no? No la única, desde luego. Bueno, me gustaría señalar entonces que justamente en estos años hay un
gran interés en el contexto del arte español para recuperar información, para destacar de nuevo o reinstitucionalizar, por decirlo así, en el discurso del arte muchas de estas posiciones y trabajos que quedaron un poco al margen. Por ejemplo, había notado simplemente libros que andan por casa: La familia Lavapiés, Arte, Cultura e Izquierda Radical en la Transición Española, de Jaime Lindell. Esa es una publicación que es reciente. Pero, digamos, ha habido una serie de esfuerzos que han tenido una consistencia grande. Tal vez el más ambicioso ha sido un proyecto llamado Desacuerdos, que por cierto está en red, lo podéis consultar en la web del Reina Sofía. Son 8 publicaciones que se fueron produciendo entre 2004 y 2014, en la que participaron muchas personas con orientaciones distintas, siempre intentando dar visibilidad de nuevo y discutir de nuevo todo eso que parece que en esta especie de modernización un poco hortera que sufrimos en España en esa época, ¿no? Porque estábamos obsesionados por ser, paleta quería decir, estábamos obsesionados por ser modernos, esto es así, ¿no? Y entonces eso era un valor por encima de cualquier otro, y eso condujo a muchos artistas a lugares bien difíciles, ¿no? Bueno, Desacuerdos trataba desde cuestiones de feminismo, cuestiones de asociacionismo, trayectorias concretas, Esther Ferrer, en fin, bueno, muchos artistas que habían sido muy importantes precisamente en la apertura del arte español a los comportamientos internacionales, y que de repente, cuando se produce, digamos, se abren las ventanas, se quedan en el sótano. Una cosa extrañísima, ¿no? Cuéntales un poco a la mayoría de la gente aquí que quizás no sabe muy bien qué fue Desacuerdos. Yo creo que es muy importante, bueno, o sea, yo lo conozco, tengo esa referencia, pero muchísima gente aquí no sabe de qué se trató ese proyecto, qué fue lo que, digamos, cuál es su importancia. Tiene importancia. ¿Y qué fue? ¿En qué consistió? Bueno, para empezar, es un proyecto complejo que reúne no solo a muchas personas diferentes, sino también a instituciones distintas. Digamos, ahí está desde Artelecu, pues el Centro Guerrero de Granada, bueno, hay una serie de instituciones, UNIA de Sevilla, que luego son el MAC de Barcelona, por ejemplo. Claro, esto evoluciona, como hay un arco de 10 años, hay un momento en el que el Reina Sofía también se incorpora a eso, y bueno, yo creo que ha sido como un gran proyecto como decía, de recuperación de memoria, ¿no? Un proyecto de recuperación de memoria, pero también un proyecto, digamos, en el que por primera vez... me ha apagado esto. Un proyecto en el que por primera vez en España se convoca a todas las voces autorizadas y a todos los artistas, a los críticos, a los gestores, a los investigadores que están en las facultades de arte, a que desarrollen un trabajo crítico de lectura sobre la propia producción cultural española, sobre la propia producción artística y sus relatos y sus discursos. Entonces es un proyecto, digamos, muy ambicioso, que, como dice Javier, se puede consultar en línea, y que convocó a voces muy diversas y en las cuales hubo muchos desacuerdos. O sea, su promesa se cumplió. O sea, una promesa autocumplida en el sentido de que hubo muchas disputas. Se puso también en discusión cuál era la manera de hacer la cultura y el arte en España. Entonces, claro, obviamente que también era un terreno de disputa política y de territorio y de poder. Entonces, pero es un proyecto al cual yo creo que es importante a la gente que le interese el arte y la historia del arte reciente en España. Es un documento básico, importantísimo, por lo que recoge. Bueno, es así. Lo que pasa que, bueno, yo no me quería centrar solo en esto. Este interés no ha sido solo el de
digamos, el que reúne desacuerdos, que fue un gran proyecto, ¿no? Es que ha habido en muchos sitios de España proyectos más pequeños que intentaban un poco lo mismo. Por ejemplo, una fundación pequeña, y esto lo digo porque hace unos días estuve en Coruña y vi una exposición, ¿no? Y es en la Fundación Luis Seoane, una institución pequeña de una provincia, digamos, del norte, y en el año 2005, o sea, justo cuando inicia el proceso, o sea, desacuerdos, está arrancando, ellos hacen una exposición que se titula O lado da sombra, el lado de la sombra, sedición gráfica e iniciativas ignoradas, raras o desacreditadas entre 1971 y 1989. O sea, ahí están desde en otro lugar, menos central, porque es verdad que Desacuerdos terminó en el Reina, eso está en el lugar más institucional, es decir, para ser un lugar, digamos, un foro de desacuerdos, está en el lugar más acordado, ¿no? Pero bueno, comentaba esto de la Seoane porque ahora mismo tienen, por ejemplo, ellos decían, esto lo he tomado de la propia web de la Seoane, dice, el proyecto Lado da Sombra nace como un proceso de investigación que tiene como objetivo la recuperación de la memoria gráfica en Galicia a través de las ideas y los iconos de la cultura popular de los años 70 y 80, o sea, justo el periodo de transición, una propuesta que se materializa en una exposición centrada en la escena cultural gallega no institucional, este es un poco el asunto, de los últimos años del franquismo y la transición. Pero ahora mismo han pasado unos cuantos años, han pasado, bueno, 14 años o por ahí, y tienen una exposición que se titula En los dominios de la urgencia, arte y sociedad en la Coruña de la transición, 1973-1976. Con el mismo propósito, pero ceñida a los grupos que trabajan durante este periodo en el área concreta de la propia ciudad donde se hace la exposición. No me detengo sobre esto porque lo que me interesa es un poco señalar cómo ha habido tantas cosas, ¿no? El MUSAC el año pasado plantea una exposición que se titula Cómo vivir con la memoria, actitudes artísticas entre arquitectura y franquismo. Es una exposición que recoge las respuestas de los artistas, las interpretaciones que hacen de la arquitectura franquista, en cualquier sentido, ¿no? Pero también es una reflexión, digamos, donde la transición es el lugar, digamos, fundamental. Hay ahora mismo, otra vez en el Reina Sofía, una exposición que para este tema que nos ocupa es fundamental, es una gran exposición por otro lado, que se titula Poéticas de la democracia, imágenes y contraimágenes de la transición. Esta exposición se abrió a finales del año pasado y va a estar prácticamente todo el año. O sea, digamos, es una exposición en la que el museo, digamos, a la que el museo presta mucha importancia, precisamente que revisa un poco de nuevo el periodo, ¿no? A mí, de esta exposición, me gustaría destacar una sola pieza, por razones estrictamente personales y porque me parece que es una pieza que estuvo durante muchos años absolutamente tapada, hasta el punto de que yo, que conocía a su autor, no lo había visto, y que, sin embargo, bueno, ahora, digamos, para esto que estamos hablando, resulta absolutamente transparente, ¿no? Es una pieza de Tino Calabuig que se titula La ciudad es nuestra. Es justo del 75, la hace meses antes de que muera Franco. Y es un documental, es una pieza sencilla de cine militante, porque Tino Calabuig estaba inscrito, digamos, en un grupo que se llamaba Colectivo de Cine de Madrid. Bueno, la verdad es que estando Santos Funcionario aquí me da vergüenza hablar de estas cosas, pero bueno, es interesante, y ahora entonces me voy de esa exposición a lo que yo viví en Madrid como estudiante. En el año, no recuerdo ahora mismo, el 69 posiblemente es, ahora mismo no tengo el dato escrito y no tengo la memoria que tiene Santos, Julián, se crea el Espacio Redor. El Espacio Redor es un... Redor. Es un espacio en la calle Villalar. Es interesantísimo la localización geográfica porque la calle Villalar está ahí muy cerquita, es una calle, digamos, bueno, muy próxima a
la Puerta de Alcalá, es un distrito importante, y en el número 7 de esa calle abre Alberto Corazón y Tino Calabuig. Alberto Corazón era un diseñador y artista muy conocido ya en aquel momento, y abren, los dos pertenecen al Partido Comunista, y abren un espacio para producir serigrafías. Es curioso porque la serigrafía en aquel momento en España no era una técnica utilizada por los artistas, y ellos entendían que esta era una manera de popularizar el arte, ¿no? De crear, digamos, objetos, piezas múltiples que se podían, baratas, digamos, que se podían trasladar a los barrios, por ejemplo, ¿no? Es interesante que muy poco después allí abren una galería. Esto, aunque Tino Calabuig insiste en que no está, digamos, no es una actividad asociada al Partido Comunista, aunque allí suceden cosas, reuniones clandestinas y cosas tal, que tienen que ver con eso, ¿no? Pero abren un espacio que tiene más importancia de la que se le ha dado en la historiografía española, que es la primera galería de fotografía que abre en Madrid. Seguramente es la primera de España, no estoy ahora mismo muy seguro de las fechas de lo que ocurre en Barcelona, pero lo cierto es que la elección de la fotografía, desplazando el interés por otros medios artísticos más tradicionales, es un índice de dos cosas. Por un lado, de un interés porque el arte se socialice y, por tanto, utilizar medios que permiten esta extensión. Y, por otro lado, también el hecho de elegir un tipo de objetos artísticos que no están en el mercado en aquel momento y que no se pretende que entren al mercado. Es una galería cuya pretensión no es forrarse, sino trabajar precisamente sobre una forma de materialidad del arte que en aquel momento, no ahora por supuesto, digamos, no tiene el valor crematístico que tiene el resto del arte, ¿no? Digo que para mí también hay una cuestión personal, y por eso me fijo en esta historia, y las pocas cosas que voy a señalar, en todas tengo una relación personal, es porque yo fui ayudante, siendo estudiante de Tino, ayudante de producción, fue mi primer rodaje, por cierto, en un cortometraje que hace en el año 80, que es un poquito después, ¿no? Que se titula Carpanta. En su momento yo pensaba que Carpanta era también una adaptación a los nuevos tiempos, en el sentido de que una persona como Tino, que había llevado adelante un proyecto de cine militante y un cine, digamos, no apartado absolutamente de la industria, producía un relato cinematográfico que empezaba a enganchar con los géneros del cine popular, y por tanto que tenía tal vez una posibilidad de discurrir por las vías del cine. Esto es una cosa que ocurre y que para mí es fundamental, y casi de eso es de lo que venía a hablar en el arte español y también en el cine. Yo no sé distinguir entre cine, vídeo, pintura, todo esto. La verdad es que cada vez, de crío sí, pero ahora ya no soy capaz de distinguir nada. Es decir, entiendo que todo está en el mismo lugar y que yo lo veo con los mismos ojos, incluso la poesía. En fin. Por eso a veces pareceré un poco errático, ¿no? Más de la cuenta. Pero... Bueno, hubo también una serie de intentos, y hay en estos años un intento de recuperación de figuras, no ya de movimientos, sino de figuras concretas que estuvieron activas durante la transición y que, sin embargo, nos olvidamos un poco de ellas, y solo voy a señalar algunas. Por ejemplo, una exposición de la Virreina de 2010 que se titula Ocaña, 1973-1983, acciones, actuaciones, activismo. Ocaña fue un artista, bueno, una persona muy particular, con una actividad, digamos, pública en defensa de lo queer, ¿no? El término no existía en aquel momento, no se utilizaba, pero realmente él estaba ahí escandalizando a la gente de Barcelona y de toda España, ¿no? Y planteando un arte que se producía con una relación, digamos, muy intensa con la cultura popular, con lo que no era gran arte, con lo que no era... sus pinturas son muy toscas, desde el punto de vista técnico, digamos, son muy pobres, pero sus
acciones eran muy potentes, ¿no? Su presencia en el medio ciudadano era muy potente. Hay unas imágenes que también hoy día serían imposibles, yo creo, de Ocaña paseando por las Ramblas, travestido y levantándose la falda y enseñando el culo y todo lo demás. Yo creo que en su momento en España eran una bofetada muy saludable, muy interesante, y que también es verdad que hoy la cosa no sé por dónde voy a terminar, ¿no? Yo me estaba planteando que iba a comentar cosas con un concepto de la transición muy largo, que terminaba en el año en el que la ley de, ¿cómo se llamaba?, de peligrosidad y, social y tal, es definitivamente y completamente abolida. Que eso tarda, ¿no? Porque en la primera amnistía había una ley de peligrosidad, ¿no?, que en realidad servía para meter en chirón a quien se pusiera un poco pesado, ¿no?, pero que se cebaba especialmente, o también en homosexuales, travestis, lesbianas, en fin, era una ley que hubo mucha gente que padeció mucho por esa homofobia, ¿no?, tan presente todavía hoy, pero ya de una manera, desde luego, institucional muy distinta, ¿no? Porque hoy día es ilegal hacer esas cosas, ¿no? Digamos, la homofobia está supuestamente excluida de nuestra cultura, aunque retorna de manera brutal, por ejemplo, en estas elecciones, ¿no? Pero bueno. Quizás a mí me gustaría que hablaras sobre eso un poquito más, la relación entre el arte y el activismo en ese periodo, o sea, esa relación entre las manifestaciones artísticas o ciertos artistas y el activismo político. Bueno, yo creo que yo os invitaría a ver la exposición esta que está aquí en el Reina, que está muy cerca, o a ir a Coruña, a la de la Seoane, porque allí es muy plástico. En la Seoane lo que ves es, por ejemplo, no puedo citar ahora mismo los nombres ni las fechas exactas, pero unos trabajos hechos en un psiquiátrico. Es el momento un poco de la antipsiquiatría, ¿no? Es un momento muy interesante ahí en toda Europa, yo creo, en Francia desde luego, en Italia también y en España también, ¿no?, de un abordaje de los problemas, digamos, es que no sé cómo llamarlos, porque no sé si hay problema, pero bueno, es decir, de la subjetividad, ¿no? Un abordaje distinto de la subjetividad que suponía una transformación de la relación de las instituciones psiquiátricas con las personas que eran usuarios de esos lugares, ¿no? Y por ejemplo allí se ve cómo un grupo de artistas organiza una especie de fiesta realmente, un carnaval, ¿no?, en un psiquiátrico. Y es extraordinario, aunque es un material muy pobre, muy mal hecho, muy sencillo, muy tal, pero se aprecia, digamos, la vida de alguna manera, ¿no? Se aprecia, digamos, cómo disfrutan los que han ido y los que están de un momento, digamos, aunque solo sea de fiesta, ¿no?, un momento de apertura, ¿no? También allí se ve cómo cantidad de grupos, es que hubo muchos grupos. Yo creo que esto sobre todo es más de los 70, ¿no?, que de los 80, ahí se acaba un poco este asunto, pero hubo muchos grupos que trabajaron. Antes mencioné la familia Lavapiés, por ejemplo, ¿no?, que aquí mismo estaban trabajando, ¿no? Es decir, que gente que continúa en activo, por otro lado, pero que... Es que no, si hago eso no voy a llegar a donde yo quería llegar. Estoy en el prólogo. Bueno, el resto será un salto, no tendrá mucho problema. Bueno, es que hay más, no solamente están los grupos que digamos, desde una óptica política actuaban, digamos, produciendo arte. Por ejemplo, ahora mismo hay una exposición en el CAC de Sevilla, que está coproducida por el CAC y por el MUSAC de León, que se titula José Miguel de Prada Pool, la arquitectura perecedera de las pompas de jabón.
Un arquitecto que fue fundamental, que fue muy importante, al menos en la dinamización de las ideas sobre arquitectura, y luego hablaréis de ello, ¿no? En España en los años 60-70, ¿no? Y que, la verdad, luego quedaba como una referencia vaga que estaba ahí, tal, y que, bueno, ahora creo que es la primera exposición un poco contundente, un poco importante, que se hace de su trabajo de manera monográfica en España. Es una cosa increíble, ¿no? Pero, en cualquier caso, señala de nuevo cómo en el contexto del arte español ahora mismo estamos súper interesados en ver estas cosas. Cito otra exposición del año pasado, también en el MUSAC. Bueno, esto a ver si lo puedo decir. Tlalatala, que era una expresión de Castillejo. El título completo de la exposición es Tlalatala, José Luis Castillejo y la escritura moderna. Un artista absolutamente silenciado, que tuvo vinculación con ZAG, que es uno de los colectivos importantes en la renovación de los lenguajes del arte en España en los años 60 y 70, que inicialmente se vincula a ellos, luego se desvincula y prácticamente hace toda su carrera en su casa, vamos. Es decir, que prácticamente nadie conocía. Cuando se hace esta exposición en el MUSAC, una gran cantidad de los materiales que se muestran no los había visto nadie. Y, sin embargo, desde el punto de vista historiográfico, es un artista que merece un lugar verdaderamente importante dentro de las relaciones, por ejemplo, entre arte y lenguaje, que es una cosa que en España se ha practicado también, aunque, evidentemente, cuando viene esta cosa de la pintura y esta cosa de los 80, de la vuelta, digamos, al orden de las formas y de los procedimientos y tal, esto queda metido en un saco, ¿no? Y solamente quiero citar otra, creo, que es una exposición de Esther Ferrer, también artista vinculada a ZAG, que el Reina Sofía le dedica el año pasado. Ha habido ya más recuperaciones de la obra de Esther Ferrer, muchas sí, pero bueno, muy merecidas, tiene premios nacionales y tal. Esta exposición se titulaba Todas las variaciones son válidas, incluida esta. Bueno, entonces ahora sí que me voy a poner ya en la vía de salida, ¿no? Y entonces, el año 75 es un año fundamental para la historia española, porque es, entre otras cosas, el año en el que Franco desaparece, ¿no? Pero es curioso porque ese mismo año se inaugura en la sede de la Complutense, de la ciudad universitaria de la Complutense, que se llamó MEAC, Museo Español de Arte Contemporáneo. Este museo heredaba uno anterior, un museo que viene desde el 19, desde finales del 19, que era el Museo Español de Arte Moderno. Pero, claro, esto ya era otra cosa, esto sí que era moderno. Antes hablabas de esta idea de muchos españoles, y que yo creo que también una realidad, de que había, digamos, una base social moderna, ilustrada, tal y cual, y entonces, claro, este es un edificio imponente, con unas líneas, digamos, es una arquitectura muy potente, porque tiene un pedazo de cosa ahí en el medio. Museo al que yo le tengo un cariño extraordinario, por cierto, porque mi facultad estaba a 4 pasos. Y entonces era muy fácil ir al MEAC a ver exposiciones, pero también era muy fácil ir a la Filmoteca, porque la Filmoteca Española, que en mi caso es tan importante como los museos en cuanto a mi formación, ¿no? La Filmoteca Española tenía una pequeña sala donde a las 12 se hacía un pase, y yo, por ejemplo, allí vi cosas tan sorprendentes en el contexto de nuestra formación en aquel momento y tal, como una película de Sistiaga, que no puedo... Exactamente. Bueno, tiene un título imposible, un título inventado, que lo tengo por aquí, pero no sé ni dónde está. Una película enteramente pintada, hecha en 35 milímetros, duraba 70 minutos y era puro estallido de color, ¿no? Era una película muda, yo la vi y salí pues como colocado, ¿no? Quiero decir, nunca había imaginado que el cine también fuera eso. Es verdad que estamos en un contexto que no es el actual de Venezuela. Para mí siempre hay una pregunta, en términos culturales, no sé qué será adaptable o no, porque los contextos son completamente distintos. Ahora hay Internet, por ejemplo. Nosotros no habíamos visto la obra de Stan Brakhage cuando se produce
esto, ni habíamos visto digamos, el cine de los letristas, por ejemplo, no habíamos visto la película de Isú del 51 que arranca, digamos, el largo tránsito de los letristas por el cine, ¿no? Cosas que enganchan perfectamente con la película de Sistiaga, ¿no? Yo vi la película de Sistiaga, pero ya fue una especie de conmoción total, ¿no? Debo decir que me conmociona John Ford exactamente igual, ¿eh? Mi cabeza es un poco desastre y no pierdo la emoción ante Centauros del Desierto, por ejemplo, y sin embargo reconozco que lo de Sistiaga también era cine, y que además era un cine que a los artistas nos tocaba especialmente, ¿no? Porque atravesaba también la tradición de la pintura, por ejemplo, en otro soporte. Yo creo que esa fue una película extraordinaria, porque las películas que podían hacer Stan Brakhage, que muchas veces las hacía, bueno, siempre en 16 como mucho y tal, y eran cortitas, porque claro, era muy caro hacer eso, ¿no? Y este hombre hace una película de 70 minutos y en 35, ¿no? Es verdad que contó con mecenas, ¿no? Pero bueno. Bueno, como habíamos estado ya en unos pocos años haciendo trabajos que tenían que ver con la instalación, con la performance y con el vídeo, la verdad es que los compañeros de la revista fueron generosos y me permitieron hacer un texto, que es mi primer texto así con un poco de amplitud, un texto, digamos, en las páginas importantes de la revista, ¿no? Y claro, yo lo leo ahora y me doy cuenta de una cosa, quiero decir que nosotros pensábamos en los arranques de los años 80 que el vídeo y la televisión iban a ser el nuevo museo, digamos, que cabía la posibilidad de responder a la pregunta que formula Isidoro Valcárcel Medina, ¿hasta cuándo el arte va a querer meterse en el museo? Se podía responder diciendo, no, ahora estamos en otro lugar, ahora hay espacios, hay aperturas. Durante muchos años en España solo había 2 cadenas de televisión y las 2 eran estatales, pero en los 80, a finales de los 80, ¿no? Empieza a haber televisiones autonómicas, empieza a haber bueno, otras televisiones privadas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, a eso llegaremos. José Ramón Pérez Ornia logra hacer una cosa casi imposible, y es una serie de televisión dedicada al videoarte, donde, entre otras cosas, le producen trabajos a Bill Viola, a Nanjun Paik, a Montadas, pero a mucha gente. Y esto se llamó El arte del vídeo, introducción a la historia del vídeo experimental, y se emite entre el 89 y el 91, 14 capítulos. Esto es una pica en Flandes, la verdad, es una cosa extraordinaria, que desde luego a los artistas jóvenes que nos interesábamos por los nuevos medios nos estimulaba muchísimo, ¿no? Se está abriendo la puerta, ¿no? Yo, cuando contaba un poco este trayecto, es intentando explicar, mi vida no es ejemplar en absoluto, pero lo que, digamos, la decepción es que cuando hay una gran posibilidad, hay un gran negocio detrás que la va a arruinar. Esto es lo que me parece que sucede, ¿no? Y entonces los artistas y los que buscamos el arte tenemos que volver a lugares, digamos, entre otras cosas, a defender los espacios públicos del arte, los espacios institucionales públicos. Me parece que es un asunto fundamental, ¿no? Y en España estamos en este momento en un lugar bastante difícil.